Entonces, esto es algo bien importante que se me viene a la mente cuando estamos ya en estos últimos 2 capítulos de esta epístola a los romanos. Sigamos los tiempos de Dios, porque son los mejores. Nos dice el versículo 1 de Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es algo que Pablo dedicó ya unos capítulos atrás acerca del fuerte en la fe, del débil en la fe, pero que todos tenemos que ayudarnos a seguir adelante, fortalecernos, edificarnos, seguir adelante. Los hermanos que tienen una madurez en la fe, ayuden a los hermanos que están creciendo en su fe, y los hermanos que están creciendo en la fe, vean con ánimo, con gozo a los hermanos que son maduros en la fe. Esto es algo bien importante que debe de haber en nuestra iglesia, porque cuando tenemos ese sentido, tenemos armonía en la iglesia, ¿sale? Y Jesucristo en alguna ocasión, a lo mejor esto no es conforme al contexto, pero tiene ese significado, cuando Jesucristo sacaba demonios, muchas veces los fariseos y los escribas decían, de seguro por el mismo Satanás o por el mismo Belcebú saca él esos demonios. Jesucristo nos pone una analogía y nos dice, bueno, ¿cómo un reino dividido entre sí va a poder permanecer? Entonces, si nosotros estamos en armonía, si nosotros estamos en ese mismo sentir, aunque hay hermanos que están desarrollándose en la fe, hay otros hermanos que ya tienen un desarrollo más amplio, pero si nosotros buscamos la armonía, la iglesia va a seguir hacia adelante. Por eso es importante la armonía en nuestras vidas, porque la armonía nos va a llevar a lo segundo de este punto importante, al segundo versículo que nos dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Si hay armonía, uno de nuestro carácter, de nuestro entendimiento, es que tú y yo estamos aquí en la iglesia, es que tú y yo formamos parte de los ministerios para algo. Ese algo es la edificación mutuamente de los hermanos en el cual estamos en esta iglesia. Si tú estás aquí para otra cosa que no sea edificar, tienes que ponerte a cuentas con Dios, porque lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que sirvamos de edificación unos a otros. ¿Cómo puedo yo edificar a los demás hermanos? Entonces tengo que hacerme una autoevaluación de lo que estoy viviendo en mi vida. Yo no puedo edificar en amor si no estoy dando amor. Yo no puedo edificar en paz si yo no estoy reflejando la paz de Cristo. Por eso esto es algo bien importante, que es parte del punto de nuestra enseñanza, la edificación. Nosotros estamos aquí para edificarnos unos a otros. Entonces, a lo largo de este año, busquemos la edificación unos con otros. Acuérdense que el primer domingo de este año, y también en nuestro culto de acción de gracias, veíamos este Proverbios que nos dice que hay que buscar la justicia y la misericordia. Parte de esa misericordia es aprender a edificarnos unos a otros. Es un reto para los matrimonios, para papá, mamá, para los hijos, que aprendamos a edificarnos unos a otros. Que no seamos de estorbo, que no seamos un impedimento, que no hagamos que las personas de nuestra iglesia o los hermanos de nuestra iglesia se sientan tristes o miren atrás, que no veamos que la gente que nos ve allá afuera resten la importancia a nuestro Señor Jesucristo, sino que aprendamos a edificarnos unos a otros. Eso es un llamado, una invitación para cada uno de nosotros, que lo practiquemos a lo largo de este año 2024. Como Pablo le decía a los hermanos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para la edificación. Y nos pone el ejemplo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, pone al ejemplo de Cristo. Cristo, siendo Dios, todas las cosas fueron formadas por medio de Él, en Él y para Él. Vino a este mundo y sufrió la burla, sufrió el desprecio.
Sin embargo, Jesucristo estuvo dispuesto a cargar con ese sufrimiento, con esa burla, con esa ofensa. Entonces, si Jesucristo es nuestro maestro, si Jesucristo es nuestra meta, si Jesucristo es nuestra forma de vivir, aprendamos a ser como Cristo. Cristo vino a edificarnos dando su vida por nosotros. Ese es el amor de Cristo hacia nosotros. Ahora ese amor que Cristo mostró en nosotros, tenemos que reflejarlo. Cuando tú y yo lo reflejamos, mutuamente vamos a edificarnos y la iglesia va a crecer y la iglesia va a fortalecerse y más cosas poderosas van a pasar. Yo estoy bien agradecido con Dios por el milagro que sucedió en la hermana Kenia, por el milagro que ha sucedido en cada uno de nosotros. A lo mejor yo sé que Dios está obrando en nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta porque estamos afanados en otras cosas. Pero si nos ponemos a pensar y a reflejar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos ver que Dios hace milagros continuamente en nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios porque Dios es un Dios que muestra su poder, que muestra su amor para con nosotros. Entonces, el mejor ejemplo de edificación, ¿quién es? Cristo. Sigamos su ejemplo. Sigamos el ejemplo que Cristo nos ha dejado, tomando la burla, las ofensas de los demás, cargando todo el pecado de nosotros en aquella cruz y dándonos reconciliación con nuestro Dios Padre. Esa es otra forma de edificar. Hay muchos hermanos que a lo mejor por la circunstancia por la que están pasando, no han venido a la iglesia, a lo mejor la enfermedad los ha desanimado. ¿Cómo edificamos en la vida de ellos? Animándolos, recordándoles el sacrificio que Jesucristo hizo por ellos en aquella cruz. Así como Jesús nos reconcilió con Dios, ahora tú y yo tenemos la oportunidad de animarnos, decirle al hermano, no te desanimes, la vida es dura, no es fácil, pero en Cristo tenemos el consuelo. Una forma de edificarnos no es burlándonos de nuestros hermanos, no es enojándonos con nuestros hermanos, no es criticando a los hermanos, sino es animándolos a que sigamos juntos en este camino que no es fácil, pero que Cristo está con nosotros y que tú y yo somos familia. Y cuando somos familia y vamos en una sola dirección, todo lo podemos, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dice este versículo siguiente, porque las cosas que se escribieron antes, hablando de todo lo que tú y yo encontramos en el Antiguo Testamento, grandes hombres que fueron usados por Dios, empezando desde Adán, que es el simbolismo de Cristo y se nos habla en Hebreos, Abraham, Noé, Moisés, Elías, Eliseo, el rey David, Salomón, los profetas, Jeremías, Isaías, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que tú y yo aprendiéramos de ellos. Por eso nosotros creemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen importancia y validez en nuestras vidas. El Antiguo Testamento nos enseña, nos recuerda, nos instruye a ver cómo eran esos hombres de Dios que fueron usados. Hombres de fe, hombres que confiaron en Dios. Y un Dios todopoderoso que hizo milagros de una manera impresionante. Hasta tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, que no seamos necios como ellos, sino que a lo que Dios nos ha dicho lo creamos y Dios va a obrar en nuestras vidas. Y es algo bien importante que tú y yo recordemos eso. Entonces nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Mira, cuando tú y yo estudiamos las Escrituras, cuando tú y yo meditamos en ella, en esta semana de ayuno y oración, que de una manera intencional estuvimos bajo las Escrituras, así como nos gustaba alimentar a nuestro cuerpo, nos gusta alimentar a nuestro cuerpo, en esta semana de ayuno y oración, de una manera intencional estuvimos alimentando a nuestro espíritu a través de la oración, a través de la palabra, y la palabra, la Sagrada Escritura, causa en nosotros paciencia y consuelo.
Entonces, ese es el poder de la palabra de Dios. En ella tú y yo tenemos nuestra esperanza firme, fija, que aunque perdamos todo en esta vida, lo tenemos todo en Cristo. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra paz, nuestra paciencia, que nuestra vida está segura, que nuestra vida está guardada, ¿en quién? En Dios. Que no hay pierde, que debemos de estar tranquilos, que en nosotros debe de haber gozo, porque Dios está en nuestras vidas. Y si Dios está en nuestras vidas, lo tenemos todo. Y yo te lo puedo asegurar, te lo puedo confirmar, lo tenemos todo en esta vida y también lo tenemos todo en la vida eterna. No nos hace falta nada. ¿Quiénes son las personas más felices en el mundo? Los que tenemos a Cristo. Y hay que recordar eso. Y en la Escritura podemos descansar, porque en la Escritura tenemos la paciencia y la consolación. Luego nos dice, tengamos esperanza. Y tenemos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dos puntos importantes: que nuestro Dios ponga en nosotros un ánimo y un mismo sentir. Ese mismo sentir, ¿cuál es? No ser el mejor. Sentir es, con nuestras acciones, glorificar a Dios. Esa es nuestra meta como iglesia. Esa es parte, es nuestra visión como iglesia. Tú y yo estamos aquí para estar en armonía, para estar unánimes con gozo, edificándonos unos con otros, pero la finalidad mayor, con mayor intención, es glorifiquemos a Dios a través de todo lo que hacemos. Tenemos misiones, no para decirle a las demás iglesias qué chafas son ustedes, porque ustedes no tienen misiones. Tenemos divertisábados, porque todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Algo que el apóstol Pablo había tocado en ese capítulo que nos hablaba de las personas o de los creyentes maduros y los creyentes inmaduros. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer, hermanos, en este año 2024, no va a ser para la gloria de los líderes, no va a ser para la gloria de los miembros de la iglesia, va a ser para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Porque el pastor Misael, y no sé si ustedes están en el mismo sentir, pero el pastor Misael no es nada. El pastor Misael es la persona más imperfecta, más pobre, más miserable de este lugar y de esta vida. Gracias a Dios que está en mí, porque Dios es el que nos lleva a seguir adelante. Entonces, todo lo que tú y yo hagamos en nuestras vidas, en el área de nuestro trabajo, en el área de nuestra familia, en el área de nuestra iglesia, en el área personal, todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. Luego nos dice este versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Entonces, aquí en estos versículos nos pone una vez más el ejemplo de que Jesucristo vino a servir. Entonces, parte de la edificación de nosotros hacia los miembros de nuestra iglesia es que aprendamos a servir. ¿A cuántos de nosotros nos gusta servir? A muchos de nosotros nos gusta que nos sirvan. Pero otra vez Pablo pone el ejemplo: Jesucristo vino a servir a su pueblo y luego, de una manera increíble, también a los que no eran su pueblo, que somos tú y yo. Entonces, en este año 2024 yo espero que parte de ese anhelo
que haya en nuestra iglesia sea el poder servir. Yo, Pastor Misael Hernández, estoy aquí y para decirles que estoy aquí para servirles en lo que yo pueda, porque ese es el sentimiento que tuvo Jesucristo hacia su iglesia. Entonces, en este año 2024, los hermanos que a lo mejor aún no sirven en algún ministerio, tenemos el ministerio de la alabanza, el ministerio de hombres, el ministerio de damas, el ministerio de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de las misiones. Yo espero que en este año Dios ponga en ti ese deseo de poder servir. Y cuando tú tengas ese deseo de poder servir, hazlo. No dejes que ese fuego que Dios ha iniciado en ti, que ha prendido en ti, se apague. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. No dejes que la llama del Espíritu Santo en ti se apague. Si ya tienes el deseo de servir en algún ministerio, hazlo. En este mes que viene, en febrero, vamos a iniciar un discipulado donde toda la iglesia está invitada, y la base de ese discipulado es que son dos. La primera es que aprendamos a tener una relación personal con Dios todos los días y que aprendamos a servir. Entonces, todos están invitados a participar, y que a lo largo de estos discipulados Dios ponga el ministerio hacia donde quiere Él que tú sirvas. Y cuando tú lo sientas, hazlo. Todo conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Y a los hermanos que ya están sirviendo, gracias por su servicio. Yo sé que Dios los está recompensando, que Dios los está ayudando, que Dios les va a dar más. Pero aún mayor y más importante, gracias a todos los servidores, porque ustedes están haciendo tesoros, a lo mejor no aquí, tesoros que son por toda la eternidad. Muchas gracias a todos aquellos que están sirviendo y sigan animados para poder seguir expandiendo el reino de Dios en esta tierra. Luego nos dice el versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, una de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas nos dice que por medio de Él, tú y yo tenemos esperanza. ¿Y la esperanza dónde se ocupa? ¿Cuándo se necesita la esperanza? Cuando hay una necesidad, en los tiempos de incertidumbre, cuando parece que no estamos marchando bien en nuestras vidas, cuando no todo nos va bien en nuestras vidas, cuando viene la tormenta, cuando viene la necesidad, la enfermedad, la aflicción, el hambre, y muchos se derrumban, pero los creyentes permanecemos de pie porque tenemos esperanza, y una esperanza en Cristo Jesús. Esa es la mejor esperanza que tú y yo tenemos. Por eso nos dice este versículo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces, cuando venga esa tormenta a nuestras vidas, porque este año 2024 yo creo que va a ser de bendición, pero también va a ser de lucha, de necesidad. Y cuando venga esa necesidad y cuando venga esa prueba, tú y yo lo afrontemos con gozo y con paz. Y Dios va a obrar en nuestras vidas, porque nuestra esperanza es real. Y pongo el ejemplo de la hermana Kenia. Ella, pues en fechas navideñas, que se haya accidentado, fue triste. Estábamos hablando acerca de que, pues a lo mejor por la circunstancia de que no podía moverse mucho, a lo mejor los domingos no iba a poder venir, pero la hermana Kenia con toda seguridad: pero yo el 24, hermanos, sí vengo. Y aquí estuvo la hermana Kenia. Y aunque la hermana Kenia le dolía todo su cuerpo, pero ella estaba tranquila, con paz, con gozo, porque es un gozo que se nos da por medio del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y yo sé que todos hemos pasado por malos momentos, por momentos que no deseamos que alguien más pase. Pero también yo sé que Dios nos ha dado gozo y paz
en medio de esa prueba. Tenemos también al hermano Rafa por la situación por la cual él pasó. Yo creo que Dios estuvo dándole gozo y paz. El mundo no te puede dar eso en medio de la aflicción. El dinero no te puede dar eso cuando se acaba. La salud no te puede dar eso cuando ya no hay salud. Pero en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, tenemos el gozo y la paz que se nos ha sido dada por medio de el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Por eso en este año 2024, hermanos, yo les invito y me invito a que vivamos ese gozo y esa paz que tenemos en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos dé la esperanza para seguir adelante en medio de este año 2024, en medio de estas pruebas, de estas necesidades que vamos a pasar. Versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo estaba convencido de que los hermanos, al estar teniendo una comunión con Dios, ellos están creciendo, están madurando, que tienen ya ese discernimiento para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, de poder animarnos, de poder exhortarnos. Y yo creo que en esta tarde cada uno de nosotros tenemos conocimiento. A lo mejor unos tienen más, unos tienen menos, pero lo importante es que tenemos ya el conocimiento, que ya sabemos qué es lo bueno, que ya sabemos qué es lo malo, que entre tú y yo podemos animarnos, motivarnos, edificarnos, darnos gozo, esperanza, paz, para poder seguir adelante. Yo te invito que si tú ves al hermano que está pasando por necesidad, que está pasando por tristeza, anímale, ayúdale. No esperes que los líderes lo hagan, desde luego que esa es nuestra función principal, pero si tú ves que el hermano está pasando por necesidad, todos tenemos la capacidad para edificarnos unos a otros. Entonces, eso es parte de la madurez y del crecimiento espiritual. No esperes a que el pastor lo haga. Si está de ti hacerlo, hazlo. Es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Ahora Pablo, siendo quien era Pablo, él entendía y siempre tuvo un corazón humilde de que todo es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Tú y yo no nos merecemos nada bueno. Tal vez tú y yo tenemos un buen trabajo, buena salud, un buen bien material, pero no nos lo merecemos. Todo es por la gracia de Dios. Yo no merezco ser pastor, pero es por la gracia de Dios en mi vida. Entonces, eso es algo de lo que debe de estar presente en nuestras vidas. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por lo alrededor hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo, por la gracia de Dios yo tengo un ministerio, y por la gracia de Dios yo he podido ir a predicar el Evangelio a todas estas zonas, y Dios se ha mostrado con poder, con milagros, con gloria, a su favor. Pero todo es por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Si Dios está haciendo grandes cosas en tu vida, es momento para que la des a conocer a los demás. Predica el Evangelio en el entorno donde tú estás.
Y vas a ver cómo esos milagros, vas a ver cómo esas señales, vas a ver cómo esos prodigios se van a hacer realidad en nuestras vidas. No porque seamos personas perfectas, estamos en crecimiento hacia la perfección. Pero se va a ver porque todo es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso la hermana Kenia, cuando me habló el día martes, yo le dije: hermana, si nos vemos mañana me gustaría que dé su testimonio con los hermanos que vienen los miércoles. Y se prepara para el domingo, porque el domingo tiene que compartirlo con los hermanos y de manera en línea. Si Dios está obrando en tu vida, y yo estoy seguro que Dios está obrando en nuestras vidas, compartamos ese testimonio, ese poder. Hay poder en la palabra de Dios, hay poder en los milagros. Es lo que Pablo está diciendo. Yo he ido a evangelizar, he ido a varios lugares y he predicado la palabra a los gentiles, con palabras y con obras, con hechos. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y en los que nunca han oído de Él entenderán. Y en este versículo 20 Pablo dice: y de esta manera me esforcé. En esta hermosa tarde yo quiero, hermanos, que de una manera intencional nos esforcemos por llevar el evangelio al entorno que nos rodea. Ahora Pablo es más específico. ¿A quién se enfocó Pablo? A los lugares, a las personas que no habían escuchado el evangelio. Hermanos, esforcémonos para dar a conocer el milagro, lo que Dios está haciendo en mi vida, a aquellas personas que son inconversas, que necesitan creer, que necesitan ser salvas. Ese es un reto para cada uno de nosotros, y que yo espero que de una manera intencional lo hagamos. Que con palabras y hechos testifiquemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y luego dice estos versículos, ya Pablo ahora les va a decir: yo quiero ir a Roma. Dice el versículo 22: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo tenía muchas ganas de poder estar con los hermanos en Roma, pero los tiempos no se habían dado, los tiempos de Dios. Cuando tú y yo estudiamos el libro de Hechos, vimos cómo en alguna ocasión Pablo quería irse por este lado y el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces, este es un recordatorio para nosotros a que todo lo que vayamos a hacer, hermanos, en este año 2024 sea bajo la dirección de Dios en nuestras vidas. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. No hagamos lo que yo o lo que tú quieres hacer. Porque acuérdate que parte de los versículos que veíamos en Romanos, que la salvación en nuestras vidas llegó porque confesamos a Jesús como nuestro Señor, y el confesar a Jesús como nuestro Señor significa que ahora nuestra voluntad ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Entonces, en este año 2024 tengamos esa sensibilidad, tengamos abierto nuestro corazón, abierto nuestros ojos espirituales para movernos conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo, aunque tenía muchas ganas de poder ir a Roma y ya tenía esas ganas de ir años atrás,
Pablo fue en los tiempos de Dios. Y aquí te va lo impactante. ¿Sabes hasta cuándo Pablo llegó a Roma? Al final de su ministerio. ¿Te acuerdas cuando fue a Jerusalén y lo aprendieron? Y después lo llevaron con los gobernadores. Y luego Pablo apela ante el César. Y es ahí cuando Pablo llega a Roma. Pablo no llegó a Roma con libertad. Pablo no llegó a Roma como un turista. Pablo llegó a Roma siendo prisionero. Y es duro. Pero Pablo se sujetó a la voluntad de Dios. Entonces, a veces, o muchas veces, la voluntad que Dios quiere para nosotros es llevarnos por caminos que humanamente no queremos. Y en este día yo te animo a que por el camino donde Dios nos esté llevando, sean caminos o sean tiempos de refrigerio, tiempos de necesidad, nos sujetemos a la voluntad de Dios. Eso es algo que si tú estás dispuesto a hacerlo, estás creciendo en la fe, estás madurando. Entonces, qué gran ejemplo nos pone Pablo de sujetarnos a la voluntad de Dios. Pablo llegó a Roma, sí llegó siendo prisionero. Años después, Pablo es decapitado por el Evangelio. Entonces, ánimo hermanos, a donde Dios nos lleve, tenemos que ir. Tenemos que hacer su voluntad en nuestras vidas. Luego nos dice este versículo: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Fíjate cómo en las iglesias alrededor, a la periferia de Jerusalén, los hermanos se acordaban de Jerusalén, porque Jerusalén fue en donde partieron los apóstoles para hablar de Cristo. Entonces, las iglesias que estaban en Acaya, las iglesias que estaban en otras regiones, en Macedonia, en Corinto, en Éfeso, mandaban ofrendas para las necesidades que pudiera llegar a haber en Jerusalén. Esto es algo muy bonito, cómo había una armonía, y a lo mejor los hermanos de una manera física no se conocían, pero sí estaban unidos por el Espíritu Santo. Pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y Pablo iba a ir a Roma para animar a los hermanos, para reafirmar la enseñanza en el Evangelio de Cristo. Y fíjate, Pablo, muchos admiran al apóstol Pablo por todo lo que hizo. Yo creo que de entre todos los apóstoles, Pablo fue uno de los más sobresalientes. Hizo mucho por el Evangelio. Abrió muchas iglesias por el Evangelio. Muchas personas se convirtieron. Pablo, y el día miércoles veíamos todo lo que sufrió Pablo, y es una lista tremenda. Y Pablo era una persona madura, una persona fuerte, fortalecida en el espíritu. Pero mira lo que nos dice en este versículo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo, siendo quien era, Pablo siendo la persona más fuerte, Pablo teniendo una madurez impresionante, Pablo oraba y los enfermos sanaban, Pablo oraba por los endemoniados y los endemoniados y los demonios eran expulsados de los cuerpos. Pero Pablo también reconocía que él era un humano, un hombre como tú
y como yo. Y que Pablo reconoció que él necesitaba también oración. Todos nosotros necesitamos oración, unos por otros. Parte de esta enseñanza que yo quiero que quede plasmada hoy en este servicio es que no dejemos de interceder unos por otros, por nuestros líderes, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por las familias de nuestra iglesia. No dejemos de interceder unos por otros, porque todos necesitamos oración en nuestras vidas. Todos necesitamos que intercedan por nosotros, que oren por nosotros ante Dios. Esa es una forma también de edificarnos unos a otros. Cuando nos animamos, cuando recordamos nuestra esperanza, cuando recordamos que tenemos gozo en Cristo, cuando tú y yo oramos unos por otros. Y termina este versículo 31 y 32 y 33. ¿Por qué no te pones de pie y le damos lectura? Dice estos versículos: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, Pablo pide oración porque sabía que iba a haber problemas en Jerusalén, porque sabía que había una multitud de gente que estaba en contra de él, pero Pablo confiaba en el poder de Dios. Tú y yo vamos a tener necesidades a lo largo de este año 2024. Tú y yo se va a levantar gente en contra de nosotros por causa del Evangelio, pero permanezcamos firmes. Y una de las enseñanzas prácticas que podemos seguir a lo largo de este año es la oración. Oremos unos por otros. No nos cansemos de interceder unos por otros a lo largo de todo este año 2024. Y que sea la gracia de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, que nos lleve a lo largo de este año. Vamos a orar. Vamos a tomar un momento para orar unos por otros en este servicio. Gracias, Señor, por tu amor, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, porque dice que todo lo que se escribió en ella fue para nuestra enseñanza, es para nuestro entendimiento, es para que nos fortalezcamos, para que vayamos hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por las familias que hoy están aquí de manera presencial. Gracias por las familias que están de manera virtual, Padre. En esta hermosa tarde tomamos un tiempo para orar, para unirnos en oración, para pedirte, Señor, que tú fortalezcas a nuestra iglesia, que tú seas la roca, que Cristo sea la roca fuerte, que Cristo sea la piedra angular en nuestra iglesia. En este año 2024 no queremos hacer nuestra voluntad, sino queremos hacer tu voluntad, amado Padre. Guíanos a hacer tu voluntad. Fortalece la vida, Señor, de las familias, en los hogares de nuestra iglesia, a los hermanos, a las hermanas, a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes. Danos de tu fuerza, que tu gracia y que tu amor estén de una manera palpable, visible en nuestras vidas en este año 2024. Yo te doy gracias por la vida de los líderes de la iglesia, por el grupo de alabanza, por los encargados en el ministerio de jóvenes, de niños y adolescentes, de damas, de hermanos, de misiones. Padre, yo te pido y nos unimos en oración, abre corazones, pon disposición, prepara a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los jóvenes, a los adolescentes,
para que sirvan en algún ministerio, Señor, en nuestra iglesia. Ayúdanos a alcanzar a aquellas personas que no son salvas, aquellas personas que no han escuchado de ti, aquellas personas que están necesitadas de ti, que están alejadas de ti, Padre. Fortalece nuestros pies, fortalece nuestros brazos, fortalece nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a vivir conforme a tu justicia, Señor, conforme a tu palabra. Que este año 2024 sea un año en el cual de una manera intencional, juntos en armonía, como lo hemos visto en tu palabra, nos edifiquemos bajo la justicia y la misericordia. Y entonces dice tu palabra que hallaremos salud, justicia y honra. Te amamos, amado Padre. Gracias porque tú eres bueno. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.